Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a comentar este libro. Yo voy a leer mis comentarios, como dice Walter, para no perderme en el camino. Y quiero comenzar con el punto sobre la importancia del libro y sus objetivos. Un primer elemento sobre la importancia del libro que estamos comentando hoy es el hecho de reunir, como ya lo dijo Walter, 17 artículos que abordan diversos aspectos del espectro problemático que su título anuncia, escritos por latinoamericanos y caribeños y referidos obviamente a esta parte del continente americano y de la América insular. Estas voces diversas que hablan de nuestra realidad constituyen una contribución de especial importancia porque se trata de voces que pueden provenir de un país tan al sur como Brasil hasta de un país tan al norte como México, desde la investigación latinoamericana y caribeña. Agrego a esto que más o menos una cuarta parte de los trabajos, es decir, 4 artículos, están escritos, como ya dijimos, por guatemaltecos, como ya dijo Walter, y se refieren a Guatemala o a Centroamérica. Este debe ser parte de un sueño que se expresa muchas veces en diversos ámbitos y en el caso de nosotros en Avanzo, sobre todo en el ámbito del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El sueño es hacer oír a Centroamérica en el concierto de la América Latina. Por otra parte, me atrevo a decir que el aporte es también una puesta en cuestión de la investigación establecida en esa industria académica del norte. Es una conversación crítica sobre nuestra realidad crítica que en no pocas ocasiones quiere impactar en la política y en las políticas públicas. Y quiere lograr esto sin ser una mera, y eso lo podemos debatir con el señor viceministro, porque digo yo, sin ser una mera investigación aplicada, que lo es en varias ocasiones, sino que intenta introducirse en el debate y la producción teórica. Y a mi juicio, ojalá de esto pudiéramos ver cada vez más la producción teórica desde América Latina. De las conclusiones de Marcus Gosbacher tomo su resumen de los objetivos del libro que nos permite ver el potencial de este tipo de trabajos. El primer objetivo es replantear el debate sobre la violencia y la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, alejándose de un enfoque centrado exclusivamente en los homicidios y las formas de violencia delictiva vinculada al tráfico de drogas y operar en una narrativa mucho más compleja que visibiliza las conexiones entre la violencia y los patrones profundamente arraigados de la marginación social, política, económica, cultural e histórica. El segundo objetivo, dar voz al conocimiento y la investigación local, ricas en realidades contextuadas y vividas a través de las cuales se han documentado las causas y el impacto de la violencia en la sociedad y la región, así como las demandas y estrategias de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y el tercer objetivo que nos resume Marcus es visibilizar las innovadoras perspectivas de investigadoras e investigadores que han estudiado las vulnerabilidades a violencia de cerca. Hay que decir que los objetivos han sido alcanzados en este libro. Voy ahora a tocar 2 asuntos que en Avanzo hemos considerado cruciales a lo largo de nuestra búsqueda de hacer investigación vinculada a las problemáticas sociales más sentidas y al movimiento social, y que en este libro se tocan de manera directa. Uno de estos temas es el desarrollo de la investigación en contextos peligrosos y los retos que representa, y el otro es el esfuerzo por hacer realidad el encuentro de saberes. Me referiré entonces al primer punto, investigar en contextos peligrosos. Avanzo aprendió de la manera más dura el riesgo de investigar en contextos peligrosos. El asesinato en una operación especial de inteligencia del ejército de nuestra colega y cofundadora, la antropóloga Mirna Mack, en septiembre de 1990. Se había dado la apertura política con las elecciones del 85 y por primera vez en décadas había un presidente civil electo, pero al mismo tiempo el conflicto armado interno continuaba. Investigar las condiciones de retorno y reinserción de los desplazados en las montañas por la acción del ejército era, a juicio nuestro, una manera de apoyar a aquellas poblaciones, al mismo tiempo que una forma de dar a conocer realidades desconocidas para el público guatemalteco hasta entonces, la existencia de miles y miles de desplazados internos en las montañas de Guatemala. Se hizo la evaluación del contexto, se hicieron investigaciones previas a niveles centrales, departamentales y municipales para palpar la apertura de diversidad de funcionarios
a la investigación social y sobre todo se habló con la verdad sobre el trabajo que Mirna y su equipo estarían haciendo en comunidades indígenas remotas situadas en contexto de conflicto, pero ya bajo control del ejército. Pero ninguna medida lógica desde la perspectiva de la investigación fue adecuada para que el equipo de Avanzo desarrollara su trabajo sin ser considerado como parte de uno de dos bandos posibles desde la mirada militar, o conmigo o mi enemigo. No era concebible un trabajo independiente. En este sentido, aprendimos que la idea de que explicar con claridad y verdad el sentido y objetivo del trabajo que se está haciendo o que se piensa hacer, esa idea de que esta es la mejor manera de generar seguridad en la investigación, no logra su objetivo en contextos de conflicto como el nuestro. Esa historia verdadera, en el pensamiento de la inteligencia militar, es una fachada. Más adelante en la historia reciente de nuestro país y en la de Avanzo, vino la etapa, todavía dándose, del trabajo de memoria. El trabajo de campo que hicimos fue en comunidades afectadas por el conflicto, con las que se hicieron esfuerzos de reconstrucción histórica desde la mirada propia. Aquí de nuevo, la presencia de investigadores en zonas que fueron escenario del conflicto armado interno, tocando temas relacionados con este, provocó la persecución de nuestro equipo. Hubo ahora mayor capacidad de observar y percibir los controles sin que se dieran agresiones físicas. Aprendimos que la inteligencia militar tiende a identificar a los investigadores en el campo, los sigue a la ciudad y opera contra ellos en la ciudad. Ese tránsito de entrar y salir de la zona de trabajo es fortaleza, pero también vulnerabilidad. La inteligencia militar y sus métodos son entonces materia de interés de las ciencias sociales si éstas han de desarrollar su trabajo ahí donde la vulnerabilidad de la población es mayor y en condiciones en que las prácticas de la inteligencia militar siguen vigentes en contextos de proyectos e industrias extractivas. Paso entonces al otro punto, el encuentro de saberes. En varios de los artículos del libro se aborda esta cuestión, generalmente en el sentido de la generación o construcción de conocimiento y de la incorporación de la mirada, experiencia o voz de las comunidades en ese proceso. Un primer paso en el mismo es el de la apertura de las y los investigadores a la experiencia y explicación de las llamadas víctimas, a sus interpretaciones de los procesos que han vivido, lo cual en realidad guarda estrecha relación con los métodos de la antropología. En este momento también se da la sensibilización del investigador o investigadora a las emociones de sus informantes, a su llanto y a su sufrimiento. Esa sensibilidad le permite también conceptualizar el proceso de investigación como un espacio de catarsis y buscar formas de cierre para sus informantes. En no pocas ocasiones, esta podrá ser la primera vez que la persona habla de la violencia sufrida y podría ser también la primera vez que él o la investigadora se encuentra con esta realidad, requiriendo también apoyo y cierre. El encuentro de saberes es así un encuentro de subjetividades que quedan mutuamente marcadas. La experiencia de Avanzo en la búsqueda del encuentro de saberes la ha llevado a partir de la propuesta de que el conocimiento que proviene de las ciencias sociales, que son ciencias surgidas en la modernidad occidental, es un conocimiento, entre otros, cuya matriz no es científica, la de estos otros, sino de otro tipo. Entonces, el encuentro requiere tiempos y formas que entran en conflicto con mucho de lo establecido en cuanto a las formas y métodos que damos por supuesto en nuestro trabajo cotidiano. Me referiré a uno solo de los aspectos que en nuestra experiencia resulta crucial: los tiempos. El encuentro de saberes nos obliga a lidiar con varios marcos temporales de los que en ocasiones quisiéramos desembarazarnos. Tenemos por una parte los tiempos de la investigación. Aunque todos sabemos que en el proceso de la investigación mucho de lo planteado al inicio, tanto en la teoría como en el trabajo de campo, varía. En esencia, los tiempos de la investigación son predecibles y bastante lineales. Sabemos incluso, por ejemplo, que necesitamos como mínimo el doble del tiempo del trabajo de campo
para escribir los resultados. Pero esta temporalidad controlada entra en enorme tensión cuando en el encuentro con la comunidad ésta le impone ritmos distintos, no lineales, que parecen recurrir a la reiteración de contenidos, pero que en realidad se descubre que en cada reiteración se agrega novedad. Ese ritmo no puede romperse porque, por ejemplo, a la investigadora le urge escribir su informe, porque al hacerlo se rompería la horizontalidad que el encuentro de saberes exige. Sobre estos tiempos ejercen presión también los tiempos políticos que con frecuencia trastocan los ritmos comunitarios, y también ejercen significativa presión los tiempos del financiamiento, que marcan los momentos de los resultados y hoy en día también de los así llamados impactos o efectos directos de las intervenciones. Por el momento vemos el encuentro de saberes como una puerta que se abre y a través de la cual entramos a un mundo nuevo, desconocido, lleno de posibilidades, de retos y de emociones. Menciono uno de los retos. ¿En qué idioma expresamos el resultado del encuentro? ¿En el idioma de las ciencias sociales? ¿O más bien cada quien expresa lo construido en su propio idioma, en sus propios códigos? Bueno, quisiera ahora pasar a otro punto muy importante, también lo subrayó Walter, el de víctimas y victimarios. Varios de los trabajos abordan y problematizan esta dicotomía víctimas-victimarios para decir que la línea que divide los dos campos se vuelve delgada o inexistente cuando enfocamos nuestra mirada en la comunidad o cuando lo hacemos en la realidad de las y los jóvenes centroamericanos o en las colonias violentas del norte de México. En realidad, este es un tema amplio y profundo cuando se le ve, por ejemplo, desde la perspectiva de las vulnerabilidades estructurales o desde la perspectiva de la colonialidad vigente en nuestra estructura social o desde la mirada de la construcción del género. Hace pocos años publicamos un libro con el entonces Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad Rafael Andívar sobre jóvenes en Guatemala, en el que una de las investigadoras de Avanzo puso en crisis otra dicotomía que se relaciona estrechamente con la que estamos comentando. Esta dicotomía era peligrosos o en peligro. Lidiar con el pensamiento dicotómico es complejo y exige, como lo hacen varios artículos en este libro, nutrirse del trabajo de campo y abrirse a la experiencia e interpretación de quienes viven en los contextos de vulnerabilidad. Y exige cuestionar desde allí las políticas públicas que se diseñan a partir precisamente de ese pensamiento dicotómico. Traigo aquí solo un elemento para la reflexión. Los programas de prevención, y esa también puede ser una discusión con el señor viceministro, los programas de prevención, que son programas de prevención del delito y no mucho más, se orientan a las y los jóvenes en peligro de caer en conductas delictivas. Así, estos programas operan desde una mirada inmediatista, ignorando, por ejemplo, que el término juventud ha tenido un desarrollo histórico en nuestros países en el que hubo importantes etapas en las que juventud significaba esperanza, futuro, rebeldía, utopía y no peligro o debilidad. La escasa relevancia de operar solamente a partir de esa supuesta línea divisoria entre víctima y victimario también se hace evidente cuando se abordan las realidades comunitarias. Por ejemplo, las comunidades indígenas sufren la opresión del sistema y en esa medida todos sus habitantes son víctimas de la exclusión, de la imposibilidad de hacer valer sus más elementales derechos. Al mismo tiempo, en el complejo entramado al interior de las comunidades, encontramos también vigentes sistemas de dominación y opresión que convierten a víctimas en victimarios, sin dejar de ser lo primero. Es en alguna medida el sujeto escindido. En contextos más urbanos, aprendemos en algunos artículos de este libro, también puede el ambiente de comunidad o de colonia ofrecer complejidades para separar a las víctimas de los victimarios, sobre todo porque los lazos familiares o de amistad prevalecen sobre, por ejemplo, la expectativa de denuncia de un sistema que no conoce esas complejidades. El sistema entonces dirá que no puede impartir justicia o proceder a la persecución del delito porque las víctimas no tienen cultura de denuncia.
Bien, otro tema que a mí me parece importante en este libro es el de las víctimas, este paso de víctimas a sobrevivientes, a personas empoderadas. Y aquí me voy a referir también a algo que Walter subrayó, los dos trabajos sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres de comunidades indígenas de Guatemala, que aparecen en este libro, son a mi juicio especialmente relevantes. En su conjunto nos ofrecen profundidad y amplitud sobre el fenómeno que es tan doloroso como es complejo. Las mujeres están en el último peldaño de una estructura de dominación que tuvo una de sus manifestaciones más sanguinarias durante el conflicto armado interno, pero que ya se mostraba históricamente violenta y lo sigue haciendo al día de hoy. Dos aspectos quiero destacar aquí. Uno es que la violación sexual es la violencia más profunda y más extensamente practicada contra las mujeres, tanto por miembros de la comunidad como por actores externos. El otro es la percepción de las mujeres de la violencia como un continuum vivido antes, durante y después del conflicto armado interno, es decir, irremediablemente presente en la experiencia de vida de todas las generaciones. En la base de esta violencia está la construcción colonial, patriarcal y racista del cuerpo de las mujeres como propiedad de los hombres que, siendo concebido así, constituye botín de guerra y también territorio a dominar por las nuevas entradas colonizadoras del capital extractivista. Ante esta realidad resulta lógico esperar que el sistema de justicia funcione de acuerdo con la misma, es decir, asumiendo que la mujer indígena no entiende el sistema, no es capaz de plantear su problemática, no puede conversar con los agentes del sistema, etc. Y también dándole un trato, en el mejor de los casos, de condescendencia. Cuando las mujeres toman la complicada decisión de acudir a la justicia, por lo general saldrán de la experiencia sintiéndose defraudadas o doblemente victimizadas. El camino para cambiar el sistema de justicia es un camino que requiere obviamente de cambios profundos de mentalidad en todos los implicados en el mismo, hombres y mujeres, pero también en las bases mismas del sistema. Dicho en breve, el sistema debe ser capaz de captar la realidad de las mujeres y estructurarse en concordancia, más que insistir en un comportamiento por parte de las mujeres que ellas están lejos de poder cumplir, dadas las condiciones en que viven. Ahora bien, dicho lo anterior, también hay que decir que en las décadas recientes ha habido la posibilidad de hacer funcionar al sistema a favor de casos de mujeres que se querellan contra sus agresores, y esto aparece también en los artículos de este libro, del conflicto armado interno o más recientemente relacionados con la imposición de industrias extractivas en territorios indígenas. Han sido procesos difíciles, llenos de obstáculos que para las mujeres inician en sus propias comunidades, pero que han dado muestras de que bajo condiciones de acompañamiento y alianzas entre mujeres de diversas procedencias y expertise, puede existir la fuerza para obligar al sistema de justicia a impartirla. Si examinamos lo que sucede en el trayecto de vida de las mujeres que no cejan en su búsqueda de justicia, encontramos un proceso que de reconocerse como víctimas las lleva a verse como sobrevivientes y luego a ser mujeres empoderadas, capaces de ver a su agresor a los ojos y acusarlo en un tribunal. ¿Cómo se desencadena este proceso? ¿Cómo se construye la fortaleza necesaria para subir desde el escalón más bajo hasta llegar a la más alta corte del país a repetir con firmeza la verdad de lo acontecido? ¿Es el no tener nada que perder lo que mueve? ¿Es el despojarse de todo lo que permite este trayecto? Todas estas son preguntas que comienzan a responderse y cuyas respuestas con el tiempo adquirirán mayor relevancia y perspectiva histórica. Bueno, yo para terminar quiero cerrar el comentario con una nota metodológica que me parece importante. Concuerdo con varios de los puntos de vista expresados en el sentido de que los indicadores cuantitativos como el de homicidios por 100.000 habitantes se quedan muy lejos de reflejar lo que en la realidad acontece en sociedades y en las comunidades en particular, y tienden a orientar a la política pública de manera casi exclusiva a mejorar los indicadores, a como dé lugar.
También concuerdo en la centralidad de la investigación cualitativa para captar el sentido profundo de lo que queremos comprender. Pero también creo que metodológicamente lo mejor es una combinación de ambos. El enfoque epidemiológico de uno de los artículos es sugerente, puede orientar la investigación y puede ayudar a hacer preguntas cualitativas nuevas que de lo contrario quizás no saldrían en la investigación. Esto requiere, en nuestra experiencia, de un decidido acercamiento mutuo de las diferentes disciplinas. Pero las disciplinas no tienen voluntad propia, son las y los investigadores quienes deben buscar la transdisciplinariedad, comprendiendo los principios y métodos de otras disciplinas para poder verdaderamente nutrirse de ellas y generar algo más que una superposición de miradas disciplinares. Y con esto termino, muchas gracias.